Hola, soy Natalia. Hola, soy Keira. Hola, soy Tania y vamos a hablar de... La gestación subrogada. Yo soy Andrea y yo edito. I just had to let you know you're. Como ya lo vieron, hoy hablaremos de la gestación subrogada, que es un proceso en el que una mujer lleva el embarazo para otra persona o pareja que por distintas razones muy variadas no puede gestar. Este es un tema muy polémico y involucra aspectos tanto médicos como emocionales, legales y éticos, por lo que decidimos analizarlo desde distintas perspectivas. Durante este episodio vamos a discutir distintos casos relacionados con la gestación subrogada, además de analizarlos a partir de los principios bioéticos, que son la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia. Bueno, para comenzar vamos a hacer unas preguntas introductorias para nuestro tema. La primera pregunta que yo tengo preparada es: ¿qué cambió de su forma de ver el tema desde lo que conocían antes de investigar hasta ahora que pues ya investigamos e indagamos sobre el tema? Para mí fue un cambio de 360 grados, porque antes lo conocía con un nombre muy diferente, que yo creo que todos lo conocemos así, que es lo de la renta de vientre. Aunque si bien ese término es muy denigrante, es como lo daban a conocer. Pero verdaderamente es algo muy interesante. A mí me sorprende mucho que todo este proceso tiene que estar acompañado de un tema legal. Cuando estuve investigando, decía que a partir de los 5 o 6 meses en adelante, en países que se permitía, como en Estados Unidos, se citaba a la gestadora y a los padres para que firmaran un acuerdo donde daban la patria potestad del hijo, en donde la gestadora, a partir de que lo entregaba, ya no era responsable legalmente de él, y pues toda la responsabilidad caía sobre los padres. Mi perspectiva del tema también cambió más que nada en lo que conocía, porque yo tenía, para empezar, la idea de que se llamaba aún renta de vientres. Yo no sabía que el nombre adecuado era gestación subrogada. También tenía la idea de que era ilegal, pero no, realmente hay muchos vacíos legales, por ejemplo aquí en México, que permiten que se realicen este tipo de prácticas y tiene que hacerse bajo mucha supervisión legal por el tema de que pues al final de cuentas son otras personas las que están involucradas en la gestación, a diferencia de las que van a criar. También pensaba que la gestante era mamá biológica de el bebé, sin embargo todo se hace por gestación in vitro y de preferencia tiene que ser con óvulos y espermas de los padres que van a adoptar al niño, por así decirlo, o a criarlo más bien, pero no, no es de la mamá, es de los padres que van a criar. Y aparte de eso, si llegara a haber algún caso de infertilidad, se consigue un donante externo a la persona gestante. Justo, en mi caso yo también conocía pues la gestación subrogada, más bien con el término de renta de vientres. Y pues la realidad es que yo no estaba muy adentrada en el tema ni nada de eso, pero sí cambió mucho mi perspectiva. Antes yo también lo veía solo como pues una mujer tiene en su vientre al hijo de dos personas que pues sabía que debían ser personas completamente desconocidas para la gestante y algunas cosas así. Pero pues sí cambió mucho mi perspectiva porque antes no lo veía ni como algo tan bueno ni como algo tan malo. Pero ahora que investigué, la verdad es que yo estoy un poco más en contra de ese tipo de prácticas porque pues sí me parece que puede beneficiar a algunas personas, pero también me parece que para la mujer gestante es muy denigrante, la verdad, tener que llevar todo ese proceso pues físico y emocional. También yo tenía otra pregunta, que es si conocen a alguien que haya tenido problemas de infertilidad, o que haya considerado alternativas como adopción o subrogación, o si no conocen directamente, ¿han visto algún caso de este tema? Yo en lo personal sí he conocido a muchas personas a lo largo de mi vida que han tenido problemas de infertilidad y pues la realidad es que sí, la mayoría pues consideran la adopción como una medida para poder tener hijos. La verdad es que en casos de subrogación yo no conozco ninguno y simplemente lo había visto en series o películas, pero sobre la adopción pues sí es algo que conozca de muchas personas. Yo de mi parte no conozco a nadie que sea infértil por el momento. Sí, tengo familia que ha adoptado y conozco a personas que han optado por esta opción, pero no conozco a nadie que haya decidido optar por la gestación subrogada. Creo que es un caso que sí está en redes, como películas o redes sociales también, pero creo que no se le da la suficiente importancia o profundidad a este tema. Siento que todo se ve por encima y no hay tantos detalles
como los que acabamos de investigar por nuestra cuenta y acabamos de mencionar hace un momento. Yo personalmente no conozco a nadie con problemas de infertilidad y tampoco que se haya ido por la vía de la gestación subrogada. Adopción, muy pocos casos, pero sí he llegado a verlo más que nada, algo que quería mencionar, en películas o series, nada más que siento que las representaciones que suelen hacerse tienden a ser muy, no sé si denominarlo así, pero se me hace la idea un poco amarillista y creo que justamente se hace con la idea de que tenga más impacto, pero como tal de primera mano yo no conozco un caso. Bueno, ahora que ya hablamos un poco sobre las percepciones que tenemos del tema, pues queríamos analizar distintos casos que nos muestran cómo la gestación subrogada puede verse desde perspectivas completamente diferentes. Comenzando con los casos, quisiera abrir pauta a esto con uno muy interesante. Este trata sobre un hombre soltero que desea convertirse en padre y debe enfrentar los prejuicios sociales. Aquí existe un estigma social porque se cree que los varones no pueden criar a sus hijos. Yo considero que tanto hombres como mujeres son capaces de criar, si bien sí hay diferentes momentos en la crianza, tanto en las maneras de tratar a los niños y de educarlos, porque a las niñas se nos dan bebés, cocinitas, y se nos enseña a limpiar desde pequeñas y a los niños se les dan carritos que juegan fútbol o pistolas. Y yo no digo que absolutamente todos los hombres sean incapaces de criar o que no sean adultos funcionales, sino que tal vez sí les cuesta más porque la sociedad los cría para ser como el hombre que provee, no quien cuide en la casa. Pero todo esto no es una ley. Hay hombres que son buenos padres, que saben criar y que además son trabajadores. Pero esto no depende de la sociedad, depende de si el hombre tiene ciertos pilares. Para mí los pilares más importantes son la estabilidad emocional, la estabilidad económica y una buena red de apoyo. Sé que a lo mejor el mencionar la estabilidad económica resulta un poco raro o clasista de mi parte, pero muchas personas resaltan que el dinero da la felicidad financiera, que esto está íntimamente relacionado con la felicidad emocional, y todo esto lo saqué de un estudio de Harvard. Entonces, se necesita la solvencia económica, porque criar a un niño no es barato. Aparte de que pues quita mucho tiempo, no puedes tener un trabajo de horario completo sin alguien a quien puedas acudir para que lo pueda cuidar. Aquí viene mi segundo punto, que es la red de apoyo. Necesitas a alguien, ya sea como soporte emocional o para ayudarte a cuidar a niño. Porque si estás solo, no necesitas estrictamente de una pareja, pero sí de alguien a quien puedas acudir. Y por último, la estabilidad emocional. Para poder acudir a este procedimiento médico, te necesitan pasar por muchos filtros. Uno de ellos es un análisis psicológico, aparte de también lo legal. Pero no puedes criar un niño si tú no estás bien de tus facultades mentales. No le puedes pasar los traumas que tienes desde tu niñez a tu niño. Tienes que tener una buena estabilidad para poder criarlo de la mejor manera. Bueno, ahora les quiero comentar un caso acerca de un padre soltero. Este se llama Darío Regueira, que menciona que desde los 20 años él tenía muchas ganas de tener un hijo, pero que por cuestiones del destino, ya sea que la escuela, que el estudio, que no le llamaban tanto la atención las parejas con las que salía para poder llegar a tener, pues, hijos, decidió, pues, esperarse y dejar todo y enfocarse en sus estudios. Hoy es dueño de una compañía constructora, pero pues todo esto se quedó sin hijos. Entonces, a los 54 años optó por esta herramienta médica y hoy en día su hijo tiene 3 años y él es muy feliz. Menciona que cada que lo ve despertarse, sonríe y se le llena el corazón de pura felicidad. Entonces, conforme a este caso y a todo lo que les acabo de mencionar, quisiera que me respondieran algunas preguntas para poder hablar sobre esto. ¿Creen que todavía existe la idea de que solo las mujeres están hechas para crear a los hijos? Yo siento que existe la idea, claro que sí, en personas que aún no se abren a pensar un poco más equitativamente y que siguen con ideas bastante arraigadas al pasado. Sin embargo, personalmente yo no apoyo la idea, no estoy de acuerdo y no pienso que sea así. Yo creo que ambos somos completamente capaces de criar y ayudar a, pues, desarrollar a un niño, pero no excluyo la idea de que existe gente que aún piensa así. A mi parecer está mal, pero si la pregunta es si aún existe, yo creo que sí. Y creo que debería de cambiar. No me parece lo correcto y me parece bastante machista todavía pensar así.
Justo, yo estoy de acuerdo con Tania porque yo también creo que esa idea pues lamentablemente todavía existe y sigue en la sociedad y es una idea la verdad muy latente, creo. Pero igual que Tania, yo no creo que eso sea cierto, o sea, siento que hasta cierto punto las mujeres pues sí somos capaces de poder criar hijos o lo que sea, pero creo que los hombres también son capaces y pues no solo las mujeres, ¿saben? Justo, yo creo que todos estos estigmas son más bien sociales, no en cuanto a las capacidades que tiene cada quien, porque ambos somos, tanto hombres como mujeres, somos adultos y somos funcionales. Bueno, mi siguiente pregunta es, ¿un hombre soltero debería enfrentar más obstáculos para acceder a la gestación subrogada? No pienso que más obstáculos, sino que podría decirse que los mismos, que las personas en diferentes condiciones, nada más que especificar los que sean adecuados para su situación. Vaya, los estudios de diferentes ámbitos que tengan que realizarse para su situación tan específica como la de ser pues un papá soltero, si realmente tiene la oportunidad como de estar presente en la vida del niño, más allá de trabajar y demás, que yo pensaría que también aplicaría para una mujer soltera, si tienen una buena red de apoyo, etcétera, justamente lo que había expuesto mi compañera Keira hace rato en sus puntos. Pienso que no más, pero sí los necesarios adecuados a su situación. Y pues bueno, yo la verdad, desde mi punto de vista, como lo mencioné en la introducción, la gestación subrogada no es algo con lo que yo esté muy de acuerdo, pero en caso de que sí estuviera de acuerdo con eso, yo creo que un hombre pues no debería enfrentar más obstáculos simplemente por ser un hombre o por ser soltero. Creo que debería de, mínimo si va a existir la gestación subrogada, debería de ser equitativo para todos. Exacto, yo creo que hoy en día cuestiones como las que nos podríamos preguntar, como ¿qué le vas a ver si no tienes con qué dar leche materna? O el amor de una mamá es más grande. Solamente son estigmas porque hoy tenemos muchas herramientas de las cuales pues un hombre soltero puede criar perfectamente a su hijo. Entonces, a todo lo que comenté y a las preguntas que queremos hacer ahorita, queremos llegar a la conclusión de que un hombre puede tener y criar al niño mediante esta herramienta clínica, sin importar que sea hombre. Más bien queremos dar a conocer que necesita de ciertos factores, que no simplemente puede enfrentarse y tomar la decisión. Pero sí puede acceder a esto. ¿Por qué? Porque tiene autonomía. Todas las personas podemos decidir qué queremos hacer. Si bien tiene que medir sus riesgos y consecuencias y tiene que afrontar ciertos pasos, lo puede hacer. Y es lo que él desea. Además, que por parte de la justicia, todos también tenemos derecho a criar, que sea de las mismas maneras para hombres, tanto como para mujeres. Muy bien, para continuar, yo quería mencionar que aunque este caso muestra que la subrogación es una oportunidad para formar una familia, también hay situaciones donde aparecen conflictos que pueden ser emocionales o éticos que son muy importantes. Por eso es que se necesita tanta regulación. Y a continuación, mi compañera Natalia va a exponer un tema que remarca justamente esta parte de los conflictos. Bueno, sí. Yo quiero comenzar mencionando que pues muchas veces nosotros pensamos en la gestación subrogada solo como una solución, pero pocas veces se habla sobre el impacto físico y emocional que la gestación subrogada puede tener sobre la mujer gestante. Quiero comenzar también diciendo que pues está científicamente comprobado que durante el embarazo se desarrolla un vínculo físico y emocional pues muy importante entre la gestante y el bebé. Y esto es algo que ya quedó claro en muchísimos casos a lo largo de la historia, pero hay un caso en específico que en su época fue muy crítico y muy sonado, que es el caso de la bebé M o de Baby M, que pues se llevó a cabo en 1986, donde la mujer gestante pues desarrolló apego hacia la bebé y decidió no entregarla después del nacimiento. La mujer ha dicho en muchas entrevistas que ella no desarrolló el apego durante el proceso de gestación, sino que cuando la vio nacer y vio que se parecía a la hija que ella ya había tenido anteriormente, pues ella decidió que no podía entregar a la bebé. Pero como ya habían pagado pues los que iban a ser los padres de la bebé, ella decidió escaparse. Se llevó a la bebé, la encontraron después creo que de una cuestión de días en Florida, y pues se llevó todo a juicio en Nueva Jersey. Prácticamente este caso representó pues un gran dilema ético en toda la sociedad y llegó a un conflicto legal, ya que pues la sociedad estaba dividida en dos partes: las personas que apoyaban la gestación subrogada y las personas que no apoyaban la gestación subrogada porque lo como un tipo de explotación hacia la mujer.
Y pues también obviamente en este caso la realidad es que nadie salía ganando porque por un lado estaban los papás que pues deseaban formar una familia y que ya habían, se escucha feo, pero habían pagado por la bebé. Y por el otro lado estaba la gestante que pues había desarrollado apego y tenía también como cierto derecho sobre la bebé. Entonces, como les decía, se llevó todo a juicio, se decidió que la bebé se le iba a entregar a los padres que pues prácticamente habían pagado ya por ella, pero la gestante iba a tener también acceso para pues ver a la bebé cada cierto tiempo y así, ¿no? Cabe resaltar que también en Nueva Jersey, que fue donde sucedió todo, se consideró la gestación subrogada como un crimen, ya que, como lo decía, se podía considerar, gran parte de la sociedad consideraba la gestación subrogada como una explotación hacia la mujer, como si solo fuera una máquina para, pues, tener hijos. Y además también se veía como el dilema ético de que la bebé prácticamente había sido vendida. Entonces, pues, fue algo que se prohibió completamente y que se consideraba, pues, delito. Ahora, yo también tengo unas preguntas sobre, pues, todo esto que ya les expuse sobre mi punto de vista. La verdad es que yo también creo que hasta cierto punto, pues, lo veo más como si fuera una explotación hacia la mujer. Pero bueno, tomando en cuenta lo que ya les platiqué de que, pues, ya está científicamente comprobado que la gestante desarrolla apego hacia el bebé y el bebé desarrolla apego hacia la gestante, ¿ustedes creen que es posible separar completamente el embarazo del vínculo emocional una vez que se entrega, pues, al bebé? Pienso que es complicado separar la parte emocional por completo del embarazo, que probablemente si se lleva terapia después de haber llevado un proceso de estos a cabo, tal vez la gestante pueda asimilar de mejor manera las cosas si ya pasó por esto. Sin embargo, yo pienso que justamente esto del conflicto emocional es una de las cosas más importantes a tomar en cuenta, porque yo creo que aún con todos los lineamientos y con todos los perfiles que se le puedan realizar a la persona que va a gestar, psicológicos, psiquiátricos, etcétera, siempre se va a correr el riesgo de que haya un conflicto emocional sobre el vínculo con el bebé, ya que pues lo portó 9 meses y muy probablemente quiera o no va a desarrollar sentimientos por el bebé. Yo estoy totalmente de acuerdo con Tania. La verdad, en pocas palabras, yo diría que no se puede separar lo emocional de este procedimiento. Si bien, obviamente, la gestante tiene que tener en cuenta todo, se tiene que estar completamente informada, el bebé se tiene que entregar a sus padres biológicos, las emociones están en juego y estas pues no siguen reglas. Y en el caso que tú mencionaste, yo creo que la gestante se fue mucho por su propia beneficencia y pues los padres, utilizando los principios de la bioética, pues querían la justicia. Pero creo que aquí el más importante de todos es la no maleficencia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una vida, de un niño. Imagínate cómo, o sea, qué percepción va a tener el niño de ver que pues tienes una madre biológica o sea, una gestante, perdón, que ella te tuvo y que te está yendo a visitar, y aparte tienes tus padres, o sea, ¿de dónde salió esta persona? Siento que ahí pues tiene que haber mucho tacto a la hora de hablar con el niño, pero pues sí llega a ser una cuestión muy complicada emocionalmente hablando. Justo yo, como lo decía al inicio del podcast, yo pues la verdad siento que estoy más del lado pues de la ciencia, y como ya lo dije, la ciencia pues ya confirmó que pues sí existe este desarrollo de apego emocional desde la gestante hacia el bebé y viceversa. Entonces pues yo no creo que sea posible, la verdad, separar el embarazo del vínculo emocional. Creo que al final del día pues sí se va a desarrollar y va a ser algo que se tenga que tratar, ya sea si decide entregar al bebé o no al final, pues es algo que va a pasar. O sea, ¿ustedes qué creen que debería de tener más peso en un conflicto de este tipo? ¿El contrato legal que ya se firma previamente para pues dar al bebé una vez que nazca? ¿O el vínculo emocional de la madre al gestante? ¿Y piensan que algunos procesos de subrogación podrían convertirse hasta cierto punto en explotación hacia mujeres vulnerables? Para responder a la primera pregunta, yo pienso que no podemos poner en una balanza tal cosa, porque en dado caso, si ya se firmó un contrato y se llegó a un acuerdo, ya no solo están en juego los sentimientos de la madre que va a gestar, sino de la que ya está esperando el poder formar a su familia. Si ya se realizó todo el proceso, siento que si bien es cierto que de que se va a desarrollar un tema emocional se va a desarrollar, pienso que lo más adecuado es, si conscientemente y de manera autónoma ya se está desarrollando todo este caso de realizar el proceso, siento yo que lo adecuado
es que se continúe el contrato, pero se agreguen algún tipo de, por ejemplo, que los padres que van a criar al niño entiendan que tienen que desarrollar también o el vínculo con la madre gestante o apoyarla con la parte de la terapia que va a necesitar, porque va a ser algo muy complicado. Siento yo que es algo que si vas a aceptar hacer, tiene que ser de manera muy consciente. Sin embargo, es aquí donde entra el problema de la segunda pregunta. Hablabas de la explotación hacia las mujeres vulnerables. A mí lo que me preocupa más allá de eso es que se vuelva algo como trata. Que lo retomen de nuevo con el término antiguo que estaba muy mal, que era lo de la renta de vientres, y que se deshumanice a las gestantes, que ya no se les vea como personas que de manera autónoma decidan participar en este tipo de procesos, sino que ahora se aproveche de la situación de mujeres que tienen una necesidad económica o falta de conocimiento sobre sus derechos y sobre casos de este tipo. Pienso yo que sí es muy posible que si se normaliza demasiado empiece a suceder. Es el riesgo que hay en muchas cosas que tienen mucha implicación ética, y es que se empiecen a ignorar ciertos lineamientos y se haga de manera pues bastante poco humana. Y yo siento que sí puede llegar a convertirse en eso. No estoy de acuerdo, obviamente, pero siento que si hablamos de que sí puede llegar a pasar, yo estoy casi segura de que ya está pasando en algún lugar del mundo, y pues la verdad es decepcionante que se vea esto de una manera tan poco humana, siendo lo que pienso yo algo demasiado humano. Sí, claro, yo pues de mi parte sí estoy de acuerdo con la gestación subrogada, y te podría decir que la mujer está, o sea, cuando tú aceptas esto, sabes que hay un proceso legal detrás y que va a haber ciertos filtros. Entonces, como adulto estás consciente de esto, pero no puedo decirlo tan crudo como tal, porque las personas, o sea, aunque debería de haber mucha humanización, hay mucha crueldad Andy, corta esto. Hay mucha crueldad y se suelen aprovechar de las mujeres que están en una mala situación económica o que simplemente no tienen todo el conocimiento sobre esto. ¿Por qué? Porque por un momento puede sonar como dinero fácil, pero esto conlleva muchísimos sacrificios como madre gestante. Entonces sí puede traernos algo como lo que menciona mi compañera Tania, que es la trata. Bueno, desde mi punto de vista, en respuesta a esta pregunta que acabo de lanzar, la verdad es que yo creo que en este tipo de conflictos debería de tener más peso el vínculo emocional. O sea, siento que si ya existe un contrato, pues si la persona, la gestante, decide al final del día con su propia autonomía y bajo sus propias decisiones que de verdad está muy, muy, muy dispuesta a hacerla, pues se podría firmar el contrato. Pero yo creo que también una parte importante antes de pues llevar a cabo una gestación subrogada es que pues se tenga un consentimiento informado, pero muy, muy informado por parte de la gestante, porque las emociones al final del día se van a desarrollar. Entonces, pues, creo que sí debería de tener peso el contrato, pero debería de haber detrás un muy buen consentimiento informado y una completa, pues, decisión desde la autonomía, desde la gestante. Y también, pues, creo que estos procesos de subrogación, pues, se podrían convertir en explotación hacia las mujeres, lamentablemente. Como lo decía Tania, estoy casi segura de que en algún lado del planeta ya esté pasando esto, pero pues creo que la verdad no sé a quién se le ocurrió hacer esto de la gestación subrogada, pero yo quiero pensar que cuando se pensó la idea de la gestación subrogada, se pensó desde la beneficencia y no desde un punto de vista negativo. Entonces, la verdad es que yo dentro de mí quisiera pensar que no se va a convertir en explotación hacia las mujeres, pero sí sería muy probable, la verdad. Bueno, después de todos estos casos tan importantes, tan interesantes, desde diferentes perspectivas acerca de la gestación subrogada, y después de toda esta plática e investigación, quisiera que se queden con esta pregunta. ¿Con qué reflexión personal se quedan sobre la gestación subrogada? Espero que este podcast les haya hecho pensar y les haya hecho darse cuenta de este tema tan interesante como lo es la gestación subrogada. Después de todos estos casos, de estas pláticas y de este tema tan interesante como lo fue la gestación subrogada, quisiera que se queden con esta pregunta. ¿Con qué reflexión personal se quedan sobre la gestación subrogada? Espero que este podcast les haya hecho darse cuenta de un tema tan interesante y de las diferentes perspectivas que hay acerca de esto. Más allá de estar a favor o en contra, creemos que la gestación subrogada es un tema que necesita conversación, regulación y empatía hacia las personas involucradas. Muchas gracias por escucharnos y pues nos vemos en otra edición de nuestro podcast.
Adiós. I just had to let you know you're